Bueno, pues buenas tardes a todas y todos. A ver, hemos decidido poner estos talleres a estas horas porque si nos meten una tuforrada como la de la mañana a estas horas estaríamos igual todos dormidos y dormidas. No, es muy importante en FIARE contar cosas y irremediablemente hay que hacerlo como se ha hecho a la mañana, pero también es muy importante la participación y el trabajar colectivamente gentes de diferentes GIS, de diferentes territorios y poder compartir cosas que este año, desde el Fórum de Área, creíamos que tenían que ser temas como de fondo, lo práctico, las cuestiones de organización, técnicas, pues bueno, algunas cosas se han contado hoy a la mañana, otras se contarán mañana pues en espacios más reducidos por zonas y demás, pero queríamos que aquí se planteasen cuestiones de fondo del proyecto. Bueno, no me he presentado, yo soy Carlos Ascunce, soy del GIT Bilbo Alde Zaharra, Bilbao al Casco Viejo de Vizcaya, es uno de los dosis de Vizcaya, y soy el referente, no me gusta la palabra, soy el coordinador de la zona norte, al igual que Xavi que está ahí, es el referente de la zona mediterránea. Como estaba diciendo, creíamos que había que tratar sobre cuestiones de fondo que son muy importantes, no solo a nivel organizacional, sino de identidad del proyecto político de FIARE. Y por eso se han elegido un tema como este, economía feminista y finanzas éticas, el tema de actividad parabancaria, no solo como práctica, sino como un tema también de fondo, y todo el tema del consumo crítico, mercado social. Hay un cuarto taller que es más de prospección, de soñar cómo nos vemos dentro de 10 años. Pero estas tres líneas queremos que sean, si os parece, claro, y parece a toda la base social, tres líneas importantes del crecimiento del proyecto a nivel práctico, pero también a nivel ideológico. Como es un taller, vamos a hacer unas intervenciones muy cortas que las vamos a hacer Marian Díez y yo. Marian también es del GIT de Alde Zaharra, de Bilbao. Bueno, ya es también profesora de la UPV, de la Universidad Pública Vasca, y también vamos a contar con Nicoleta, que es del Consejo de Administración de Banca Ética, y bueno, ya es de Roma, pertenece a la zona, al área centro de Italia. Vamos a hacer una introducción de 5 minutos en la que queremos plantear 4 ideas básicas sobre por qué creemos que es importante la aportación de la economía feminista a la construcción de alternativas económicas y en particular a la construcción de las finanzas éticas y más particular todavía a la construcción de FIARE. De ahí vamos a lanzar 3 preguntas que vamos a trabajar luego todos y todas en grupos para que haya participación de verdad, porque si no, así todos y todas sería difícil. Y Nicoleta también va a hacer lo mismo, una pequeña introducción, panorama de cómo en Italia, en estos 15 años de vida, también han trabajado este proceso relacionado con el tema de economía feminista. Hemos puesto economía feminista queriendo, no hemos puesto género y finanzas éticas, porque creemos que economía feminista tiene un alcance y un carácter más político. Entonces, bueno, vamos a empezar. Marian va a hacer esta pequeña introducción que sigo yo lanzando las preguntas. Nicoleta nos contará cómo se ha desarrollado ese proceso en Italia y luego empezamos a trabajar en grupos. ¿De acuerdo? Presentarnos todos y todas sería un poco complicado, entonces eso lo dejamos para los grupos pequeños y lo hacemos ahí. Bueno, yo de forma muy rápida, para tampoco comer sitio al debate. Ayer nos planteaba Perú, cuando hizo la presentación inicial, que FIARE es un proyecto vivo. Y él nos decía que un proyecto vivo se caracteriza por hacerse preguntas y por plantearse retos. Con este taller nosotros queríamos plantearnos preguntas y plantearnos retos también de cara al futuro de FIARE. FIARE forma parte de la red de economía alternativa y solidaria. Y dentro de los talleres, por ejemplo, que se hicieron en la Feria de Economía Alternativa y Solidaria, que tuvo lugar en Bilbao en noviembre, una de las cuestiones que se planteaban, por ejemplo, es que la economía no será solidaria si no es feminista. Y por lo tanto, esto es un poco lo que nosotros queremos trabajar aquí.
Yo ya sé que este no es el momento ni el lugar para ponernos a hacer una reflexión teórica sobre cuáles son las aportaciones que desde el feminismo se han hecho a un análisis crítico de la economía capitalista y la economía patriarcal. Y entonces no voy a hacer más que intentar señalar 5 ideas muy breves. La primera de estas ideas tiene que ver con lo que yo creo que ha sido una de las aportaciones más importantes que la economía feminista ha hecho al análisis económico, y que tiene que ver con la visibilización de todo lo que es el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados. Este es un trabajo que, como no pasa por el mercado, no se le asigna un precio, por lo tanto es invisible para la economía capitalista, que no cuenta con él ni lo contabiliza en sus agregados económicos como el Producto Interior Bruto y todas esas cosas. Por lo tanto, ese es uno de los primeros temas que yo creo que plantea. Y el tema de los cuidados es un tema importante porque desde 2 facetas, yo diría. Primero, porque es un trabajo que, como no ha pasado por el mercado fundamentalmente, también pasa, pero menos, se realiza dentro del hogar y se realiza fundamentalmente por mujeres. Pero además porque no solo implica una producción de bienes y servicios, sino que también implica otro tipo de cuestiones que tienen que ver con relaciones sociales, con afectos, con sentimientos, que son cosas que también la economía normalmente invisibiliza porque no se pueden cuantificar ni medir. ¿Por qué quería resaltar el tema de los cuidados? Porque yo creo que otra de las cosas que podemos aprender de la economía feminista es esa idea que ahora se ha lanzado, bueno, no ahora, pero ya desde hace unos años, de trabajar para la sostenibilidad de la vida y del planeta. Y esto está muy relacionado con precisamente el trabajo de cuidados. La economía feminista, por lo tanto, plantea que el fin por el que tenemos que trabajar es por hacer que la vida de las personas sea sostenible y que el planeta sea sostenible, y en esa nueva forma de organizar y de entender la economía, lo que plantea también es que lo importante, lo que se debe situar en el centro son las personas y, por lo tanto, cómo satisfacer las necesidades de las personas, y no solo sus necesidades, cómo desarrollar también sus capacidades. Y eso es lo que nosotros o nosotras desde la economía feminista planteamos con esta idea de la sostenibilidad de la vida y del planeta. El tercer... sí, una cosa que se me olvidaba. Esta idea de trabajar a favor de la sostenibilidad de la vida y del planeta se aleja mucho del modelo actual que tenemos de crecimiento, donde lo que se trata es de crecer por crecer, pensando en el lucro, en la rentabilidad, en el máximo beneficio, en la acumulación, y donde las personas no somos importantes. El tercer elemento que quería resaltar tiene que ver con el acceso al mercado. El acceso al mercado en el sentido de que, bueno, sabemos que muchas de las necesidades que tenemos por cubrir las vamos a tener que cubrir a través del mercado, pero claro, para ir al mercado y poder cubrir nuestras necesidades de vivienda o las que sean, necesitamos dinero. Por lo tanto, es la posesión del dinero la que nos permite el ir al mercado a cubrir esas necesidades. Entonces, digamos, lo que nos encontramos es que las personas más pobres se encuentran en una situación de inferioridad y de desigualdad cuando acceden al mercado. Y dentro de las personas que tienen dificultades para ese acceso al dinero, fundamentalmente nos vamos a encontrar con mujeres. Las mujeres tienen más dificultades de acceder al crédito por múltiples razones, por prejuicios, porque tienen menos propiedades que los hombres, propiedades propias, porque fruto de su desigual situación en el mercado laboral tienen menores salarios, tienen peores trabajos, menos estables, todos estos temas que sabemos que tienen que ver con la desigualdad en el mercado laboral. Y por lo tanto nos vamos a encontrar también que sus posibilidades de acceso al crédito son inferiores a las de los hombres. Estas dificultades de acceso al crédito, en el caso de las mujeres, van a ser un limitante de su bienestar material, de su capacidad para comprar bienes y servicios, pero también es un
tiene un elemento político, ya que van a tener también menos poder a la hora de tomar decisiones sobre su vida, porque tienen menos recursos económicos y también menos acceso al crédito. Termino ya con dos cositas. Yo creo que es importante también que la economía feminista ha puesto de relieve que el dinero no es neutral, que no es solo un instrumento, sino que el dinero genera relaciones de poder, y eso no creo que haga falta que lo explique, porque yo creo que todos los que estamos en FIARE, en la banca ética, somos conscientes de que apostamos por este proyecto porque queremos que nuestro dinero no se use ni para acumular, ni para especular, ni para generar más desigualdades sociales en el mundo, ni la destrucción del planeta, y por lo tanto eso es otro elemento que quería resaltar. Y el último, que me parece muy importante, es que y es algo que se trabaja muchas veces desde el feminismo, es que muchas veces los valores patriarcales los llevamos tan intrínsecos, tan asumidos, que lo asumimos casi de una manera natural y no somos conscientes de que muchas veces en nuestros comportamientos, en nuestro trabajo colectivo, en nuestras entidades, en nuestras organizaciones, incluso en FIARE, podríamos estar reproduciendo este tipo de comportamientos sin ser conscientes de ello. Entonces yo creo que el feminismo también nos advierte de que es importante estar siempre alerta, no sé cómo decirlo, estar como vigilante, ¿no? Ponernos eso que dicen las feministas, las lentes de género, para ser capaz también de nuestros propios comportamientos o de nuestra propia organización, detectar esos valores patriarcales y sacarlos de nuestras organizaciones. Así quería un poco... No se puede decir mejor en tan poco tiempo. Ya os he dicho, era solo echar un poco una introducción, porque bueno, todo el mundo y todas las personas, más allá de que hayáis conocido, estudiado nuestras cosas, tenéis también vuestra opinión, vuestros sentimientos y demás. Estamos en un momento en el que se está construyendo, pues bueno, una nueva forma de ver y sobre todo de practicar la economía. Hablamos de alternativas económicas, de economía alternativa, de economía social y solidaria, economía solidaria. Bueno, es algo que en realidad no tiene un desarrollo muy claro, no está tan conceptualizado como otras corrientes alternativas que ha habido en la historia de tipo económico, como lo es la economía feminista, la economía ecológica. Bueno, es un proceso casi un poco en construcción, precisamente sobre todo porque es a veces más práctica que teoría. Y algunas personas, organizaciones y redes creemos que lo que está aportando la economía feminista a la construcción de este concepto, esta visión política y también a la práctica de la economía alternativa, solidaria, social y solidaria, como queréis llamarlo, es algo que es fundamental, porque no es una cuestión que tenga que ver con las mujeres, sino es una cuestión que tiene que ver con el concepto de la economía. Entonces creemos que el paradigma, si es que se podría hablar así, de la sostenibilidad de la vida, es precisamente de alguna forma lo que nombra correctamente lo que con nuestras prácticas muchas veces quisiéramos decir que es o que quiere ser esa economía alternativa y solidaria. Solíamos decir esas frases tan sencillas: economía al servicio de las personas, que las personas estén en el centro de los procesos económicos, sean de financiación, producción, comercialización o consumo, que por eso es radicalmente contraria al sistema capitalista, que lo que hace es poner como medios a las personas frente a ese fin y objetivo del lucro sin medida, la maximización de beneficios, etcétera. Pero esto de la sostenibilidad va más allá, no solo es las personas, es la sostenibilidad de la vida. Pensar que la vida, en todas sus facetas, en lo que tiene que ver con lo medioambiental, con lo personal, con lo comunitario y colectivo, con lo físico, con lo espiritual, con lo productivo, con lo reproductivo, lo que es la vida, debiera estar en el centro de las decisiones y de las prácticas económicas, políticas, sociales y culturales. Y eso creemos que es cambiar radicalmente la forma de ver y mirar la economía y en general a toda la sociedad. Por eso creemos que es una aportación fundamental desde la que construir esa economía social y solidaria, esa economía alternativa. Y por lo tanto creemos que esa economía social y solidaria está tratando de desarrollar alternativas y prácticas
en todos los ámbitos del ciclo económico. Desde la economía social y solidaria estamos proponiendo formas productivas diferentes, de tipo cooperativo, de tipo no lucrativo, que se trabaje en producción socialmente beneficiosa, con escalas salariales más justas, diferentes, que tengan en cuenta los tiempos de la vida, la producción y la reproducción, etc. Estamos desarrollando también una forma nueva de entender y hacer mercado, que el comercio y el consumo sea diferente, con criterios éticos, ecológicos, cooperativos o de intercooperación, de relación entre producción, consumo y comercio de forma democrática entre todos y todas, y eso es lo que llamamos esta realidad incipiente de mercado social. Y también, obviamente, estamos proponiendo unas finanzas diferentes, un sistema financiero, una forma de utilizar el dinero de una forma radicalmente diferente a lo que le hace el capitalismo y que son las propuestas de banca ética. Y concretamente, FIARE es una de esas propuestas. Y creemos que tiene que hacer este recorrido. La economía feminista, la economía solidaria está aportando esta visión. Esa visión, ¿cómo la llevamos a la práctica y a la identidad de las finanzas éticas y en particular de FIARE? Entonces os vamos a proponer trabajar en torno a 3 preguntas. Son muy sencillas, que lo haremos luego en 3 grupos para que podamos participar todos y todas y luego las pondremos en común. La primera es, ¿qué tiene todo esto? Es decir, este aporte de la economía feminista y lo que vosotros y vosotras penséis, ¿qué tiene que ver esto con nuestra identidad, con nuestro proyecto más ideológico, político, de valores? En definitiva, la pregunta sería, ¿cómo nos presentamos? FIARE, ¿cómo se presenta? Y lo que nos estamos preguntando es, desde esta concepción, esta forma feminista o de la economía feminista de ver las finanzas, ¿cómo nos presentamos a la sociedad? Tenemos que, en nuestros pilares, que siempre hablamos de los pilares de FIARE, los pilares de la banca ética, ¿cómo podemos incorporar esto? Es la primera, ¿cómo nos presentamos? La segunda es, ¿qué ofrecemos? Como banca ética, básicamente vamos a hacer servicios financieros y vamos a hacer incidencia social, sociopolítica, sensibilización ciudadana. Desde la perspectiva de la economía feminista, ¿qué tendríamos que incorporar a esos servicios financieros y a esa parte más de dinamización o de proyección sociopolítica? O sea, nuestros servicios financieros, ¿cómo pueden orientarse hacia ese paradigma de la sostenibilidad de la vida? ¿Cómo tiene que tener en cuenta las cuestiones que comentaba antes Marian de la economía feminista? ¿Cómo nos presentamos? ¿Qué ofrecemos? Y la tercera, ¿cómo nos organizamos? Podemos tener, y eso nos pasa muchas veces, un ideario y una identidad muy interesante, muy alternativa, muy potente. Incluso podemos hacer cosas tremendamente interesantes con el crédito, con las acciones de sensibilización, pero ¿y nuestra organización? Nuestras estructuras, nuestras formas de hacer asambleas, nuestras formas de relacionarnos entre nosotros y nosotras, los liderazgos, la participación. ¿Cómo nos organizamos? ¿Qué nos dice la economía? Bueno, en general el feminismo, no sería tanto la economía. ¿Qué nos dice el feminismo también al respecto? ¿Debemos cambiar algo de nuestras estructuras? ¿Tenemos que establecer algún tipo de cosas para tener en cuenta todo esto? Esas 3 preguntas, ¿vale? Y ahora, pues Nicoleta nos cuenta cómo esta reflexión ya la han ido haciendo también en Italia, en qué punto están, cómo hay un proceso en el que también nos embarcaremos con ellas y ellos. Y ya luego nos ponemos a trabajar en grupos. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Muy interesante toda esa conversación a partir de lo semántico. Sí, pero tendría que tener un poquito. Ok. A partir de las palabras, porque me gusta es la adopción de economía feminista, pero voy a decírselo muy pronto, que para hacer una economía feminista hace falta una banca feminista. No es todavía banca ética la banca feminista, porque esa conceptualización a ese nivel, como María lo ha explicado, estamos muy lejos, muy lejos. Se lo voy a decir muy pragmáticamente, muy realísticamente. Y la semántica es importante, es muy importante, pero una pregunta que voy a poner es si no podamos... ¿Qué tengo que hacer?
callarme. Está moviendo entonces, pero mi voz tendría que ser bastante... Continúo. Y que no es una banca feminista, lo hemos visto ayer con la mesa redonda, cuando alguien habló de la idea que las mujeres habían delegado a la representación. A mí me gustaría hablar con esas mujeres y lo hemos visto, como lo dijiste antes, esa mañana. Es claro que tenemos todavía un problema de liderazgo y no es con siete mujeres en un consejo de administración que vamos a cambiar las cosas, a menos que no empezamos seriamente a hacer un proceso común de reflexión a partir del asunto que nosotros hablamos de género. Lo siento mucho, Miriam. No hablamos de doctrina feminista, hablamos de género, representación de género. Cuando se habla de género no estamos hablando de mujeres solo, lo siento mucho, hablamos de mujeres y hablamos del monopolio masculino, de los hombres. Entonces tenemos que envolver y entregar a los hombres en esa reflexión. No es posible que sea una reflexión de mujeres. Las mujeres desde hace décadas están reflexionando sobre ellas mismas. Ahora tenemos que, creo, ¿no?, entregar la otra parte de la humanidad. Entonces, lo que yo puedo decir, parcialmente respondiendo a tu pregunta, ¿cómo podemos organizaros? Sí, creo que sea importante considerar dos asuntos que no podemos dar para garantizados. Uno es la cuestión que he dicho ahora, hablar de género no quiere decir hablar de mujeres. La segunda, como Marian decía antes, y que todos, incluidos las mujeres, han interiorizado totalmente los mecanismos y las mentalidades patriarcales que tampoco se dan cuenta que las practican cada día. Es interesante porque como consejera del banco, nosotros fuimos elegida en mayo del año pasado, pero solo en enero nos encontramos juntas para discutir qué era el sentido de esa experiencia, de esa victoria, pero teníamos opiniones, aquí hay gente opiniones bastante distintas. Y lo que es interesante, a mí que tengo 52 años, es que las jóvenes nunca se habían puesto el problema de la perspectiva de género. Convencidas como estaban, que si como pasa bien para ellas, toda la situación no tenía problemas. Eso es, estoy hablando de un país bastante patológico, como sabéis muy bien, pero es así. Y lo interesante, y tengo que decir cómo podemos organizarnos para el futuro, para construir esta banca ética, a partir de lo que hemos hecho hasta ahora. Porque ¿cómo se empezó todo eso? Nunca, a mi información, pero he hecho un poquito de investigación, nunca se había verdaderamente hablado de la cuestión de género y de mujeres en el banco hasta el año 2011-2012, cuando tuvo una asamblea a Roma y el Consejo de Administración de 2012 hizo una propuesta para el equilibrio, digamos, de representación de género. Y la propuesta era talmente tímida que la propuesta era el 25%, que era por fin inferior a lo que la normativa italiana durante el gobierno Berlusconi había establecido en el agosto del año antes, que era el 33%. Entonces, estábamos tan lejos que la propuesta de la banca, que tendría que ser un proyecto avanzado, de militancia avanzada de la sociedad, era más retrasado que la propuesta de un gobierno que ha hecho un bordel de las mujeres como forma de gobierno y de representación de las mujeres todas. Eso creó, como podéis imaginar,
para los que estaban allá, muchos problemas. Fue un momento muy difícil, muy crítico, pero anche positivo, también positivo, porque por lo menos tuvimos que aplicar la ley, por lo menos. Y yo personalmente no me gusta para nada hablar de cuotas, no me gusta. Pertenezco a un movimiento feminista, no me gusta para nada. Y todo lo que es rosa me asusta, ¿eh? Pero tengo que compartir con vosotros y vosotras que si no hubiera sido por las cuotas, ahora no estaríamos en esa situación, ¿eh? La ley italiana, no sé cuál es la situación en España, donde sé que sois más avanzados que nosotros. Es casi finito, Carlos, ¿eh? Pero siempre hay riesgo de retrasar. En España, con lo que pasó desde hace 2 meses y el tren de las libertades, lo vemos. Pero lo que la ley italiana estaba diciendo es una ley que tiene que tardar 10 años para que todas las instituciones, todos los organismos se organicen para equilibrar la representación de género, y después la ley va a decaer en 2022. La cuota de género es una transición, es un instrumento pragmático para hacer la cuenta con sociedades muy primitivas, digámoslo, muy primitivas, porque lo hemos todo interiorizado, precisamente a partir de las mujeres, muchas veces, que son las peores enemigas de las mujeres, muchas veces, las peores. Entonces, ahora aplicamos esa ley. La ley fue el cambio de estatuto fue necesario porque durante la asamblea oímos todo. Las mujeres no postulan, no se presentan como candidatas, nunca lograremos el 33%. No es verdad. Es que toda la organización tiene que organizarse para que pase esto. Y pasó. Había muchas candidaturas de mujeres, incluso yo, que hizo un poquito de lío durante la asamblea. Y al fin y al cabo, cuando tuvo la campaña electoral, más mujeres pasaron que los hombres. Yo creo que eso es también porque las mujeres han hecho distintas campañas electorales. Han trabajado de una manera bastante distinta de los hombres, pero es normal, somos distintas. También es importante decir que dentro del banco, después de la asamblea, y aquí hay Marina y Rita que han participado, han creado ese pequeño organismo que se llama el Oro de Banca Ética. Es un nombre un poquito opinable, pero es el título de una relación de la Banca de Italia, el oro de la banca. Pero ha empezado a trabajar y a reflexionar como miembro del Comitato Ético, miembro del Consejo de Administración, sobre lo que quiere decir poner en plaza los mecanismos necesarios para reequilibrar una situación que es visiblemente aún una situación de falta de paridad. Ahora, nos encontramos, y voy a terminar, los que hemos descubierto en España, quizás que no sea así, pero tuvimos un problema con el neutro, por ejemplo. Parece que en italiano existe un neutro que no existe, y que ese neutro cubre la representancia del género femenino, que no es verdad. A nivel de lenguaje. No, pero esa cuestión del lenguaje, que es importante, es un primer paso, pero es importante porque las palabras dibujan a los cerebros, a las cabezas. Entonces, ahora hemos decidido como grupo de mujeres que esa cuestión del idioma, de la semántica, del utilizo del femenino y del masculino separadamente es poco, pero es un primer paso que tenemos que por lo menos simbólicamente hacer.
Ahora estaba discutiendo que aún nada ha pasado, pero tenemos que hacerlo. El segundo es la cuestión de pasar ese cambio de representación no solo a nivel de Consejo de Administración, sino también a los niveles de JITS, de toda el comparto social. Las cuotas, y sí, a mí no me gusta, yo, mira, ahora aquí tengo 50-50, pero la representación, el asunto de la representación tiene que ser tomado a todos los niveles de la estructura del banco y también de la comunidad social del banco. Me parece importante compartir con vosotros que el balance social del banco dice que tenemos un problema, una limitación con la representación femenina a los niveles apicales del banco. Entonces tenemos que trabajar en esto, tenemos que hacerlo, muy claro. Un compromiso de género operativo, un compromiso de trabajo serio que es para seguramente atacar las cuestiones que María me estaba explicando, todos los obstáculos que las mujeres encuentran para tener acceso al crédito, que no es la creación, quizás hablamos de esto, la creación de productos para las mujeres, porque las mujeres no son una especie extraña, sino también la remoción de todos los obstáculos de los que Marian ya habló. Y final, lo que hemos discutido es una educación, un curso, un laboratorio de experiencia y de militancia política también que hable del acceso al crédito, un laboratorio, una escuela civil sobre una economía feminista, una economía feminista. Ahora tenemos que hablar de economía feminista en el sentido que Marian explicó. Para concluir, en Italia se dice que una mujer, cuando hay una mujer en la política, cambia la mujer. Cuando hay muchas mujeres en la política, cambia la política. Eso es exactamente lo mismo en esa situación. El banco no es un proyecto perfecto, es un proyecto perfectible, es un proyecto que tiene que ser actualizado, es un proyecto que tiene que ser mejorado y las mujeres son simétricamente y distintamente indispensables, creo, para hacer de FIARE, del banca ética, de todo lo que estamos viviendo en esos días, una experiencia para dibujar nuevas herramientas y para crear nuevas dinámicas, creo, para construir la que a mí me parece la Europa de los derechos, la Europa del bajo de los derechos, a partir del derecho de acceso al crédito. Y eso es un desafío que tenemos todos y creo que en Italia tendríamos una grandísima necesidad del trabajo con vosotros. Eso me parece claro, haría mucho avanzar el debate. Gracias. Muchísimas gracias, Nicoleta. Yo creo que ha sido fantástico porque conocemos la propia realidad de banca ética, que fijaros lleva 15 años, y nos ha dado yo creo que unas cuantas pistas que responden a algunas de las preguntas de cómo lo están respondiendo allá y sobre todo que pensemos también no solo en FIARE, sino que somos banca ética. Somos banca ética y somos 5 áreas y también pensemos cuando respondamos a las preguntas desde esa clave. Entonces hacemos 3 grupitos. Las 3 preguntas: ¿cómo nos presentamos? ¿Qué ofrecemos? ¿Y cómo nos organizamos? Esas 3 preguntas que tenemos que introducir, que tenemos que modificar, qué cambios tenemos que hacer o qué cosas hay que reforzar desde esta perspectiva que hemos presentado aquí. Hacemos 3 grupos. Estamos, si os parece, media hora y luego tendríamos 20 minutos para poner en común. Bueno, hacer un poco lo que queráis en los grupos, pero suele ser a veces como más interesante decir, a ver, de cada pregunta vamos a decir 5 cosas, 5 propuestas, 5, 4.